Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su podcast Sintonía Vocacional. Dos voces, un llamado. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. En los episodios anteriores hemos ido hablando de la vocación como búsqueda, como camino, como un llamado y pues como una respuesta. Ya en uno de los episodios anteriores hablamos del Papa Juan Pablo II, De su cercanía con los jóvenes. el mensaje vocacional que nos trajo, y pues ahora vamos a hablar de su sucesor. Hoy queremos detenernos en la figura de un pastor que marcó profundamente toda una generación de jóvenes y que es el Papa Benedicto XVI. Vamos a hablar de su legado, de su mirada sobre la vocación y lo haremos especialmente con sus mensajes a los jóvenes en las Jornadas Mundiales de la Juventud que a él le tocó presenciar. Y este tema, la verdad, lo sentimos muy, muy cercano, porque Lucía y yo tuvimos la gracia de poder estar en la JMJ de Madrid, en donde conocimos a Benedicto XVI, vivimos una aventura con él, este papa que todo el mundo de pronto lo ve con una expresión muy rígida, ¿no? Muy serio, a nosotros nos habló no solo con sus palabras, sino con su presencia, con su silencio, con su profundidad y pues sí nos impactó de una forma especial. Vamos a empezar con los mensajes de la JMJ. La primera JMJ que le tocó vivir a Benedicto fue en Colonia, Alemania. ¿Nos puedes platicar un poquito de esto, Lucía? Sí, fue una de estas diosidencias de que él aún, o sea, cuando está en la JMJ, suele elegirse la sede de la siguiente JMJ, que por lo regular es 3 años después, a veces 4, dependiendo las situaciones históricas. Y entonces él aún no era papa y ya estaba destinada a esa sede, entonces es como una disidencia que su primer JMJ que le toca presidir, pues fue justamente en Alemania, ¿no? Donde él es originario. Y yo retomando esta parte que escucho muchos católicos decir que era un papa un poco serio, un poco hosco, ¿verdad? No tan cercano. Yo creo que es completamente lo contrario si conocemos realmente su mensaje. Si bien su personalidad era pues un poco más seca, ¿verdad? No tan tierno como Juan Pablo II, su mensaje fue sumamente profundo y siempre preocupado por los jóvenes, igual que Juan Pablo II, y por mostrar esta cercanía de Dios, ese Dios cercano que te busca, que te llama y que te pide una respuesta. Y bueno, en la jornada de Colonia, Alemania, el lema fue venimos a adorarlo y toman esta temática de, pues, del nacimiento de Jesús y de cómo los reyes y los pastores van a adorarlo. Y el Papa, yo retomé por ahí unas partes, ahora sí hice unos poquitos apuntes porque luego a veces cuando terminamos de grabar digo, ay, les debí haber dicho esto y no lo dije. Este, bueno, ahí los invita a los jóvenes como los reyes a ir a descubrir a Jesús, a seguir esa estrella, a seguir esas huellas, para descubrir qué es lo que Jesús quiere de nosotros y contemplar la persona que es Jesús, contemplar el rostro de Dios. Em, bueno, aquí también nos invita a abrir el corazón y dejarnos sorprender por Cristo. Y es muy insistente el Papa, perdón, que Dios nos invita, nos llama a cada uno, pero que nos llama a vivirlo en comunidad. Él insiste en eso, ¿verdad? Que pues no podemos ir solos, que tenemos que irnos acompañados y así los magos de Oriente iban acompañados, los pastores iban acompañados, entonces hay que irle a adorar, si bien le adora cada uno de manera personal, pero estamos llamados a ir a adorarle de manera comunitaria, en iglesia, de manera en comunidad, para lograr encontrarnos con ese Cristo. No sé qué te resuene esto, Rocío. Creo que queda un enlace muy bueno. Si escuchan nuestro podcast anterior, si escuchan el episodio anterior, hablamos de esta vocación navideña, que sí existía como una vocación navideña, y pues, como hablábamos también de la estrella, hablamos de estos magos que se dejaron guiar por la estrella, pero justo a mí me agrada, creo que yo no había prestado esta atención de la vocación, sí es personal, pero es un llamado a la comunidad.
pero como en la búsqueda, esto me resuena ahorita, no le había prestado atención, cómo es cierto que los magos pues no lo buscan solo, entonces así en el discernimiento vocacional, en la búsqueda del camino para poder responder al Señor, pues no lo puedo encontrar sola, ¿no? Siempre tengo que buscar una comunidad que me acompañe en esa búsqueda, cada uno con sus dudas y preguntas, pero buscando al mismo Señor, ¿no? Y esto me suena, Rocío, bueno, esto no es teológico ni bíblico ni nada, pero el mito que hay del cuarto rey mago, no sé si lo has escuchado, de que, bueno, vivió ahí intentando también llegar a ver al Señor y nunca llegó porque estuvo haciendo otras cosas. Ahorita yo reflexionando esto diría, pues a lo mejor tampoco llegó pues porque iba solo. Entonces, pues no logró llegar a adorar a Jesús porque iba solo, ¿verdad? Pero bueno, ese es un mito, no es algo bíblico. Bueno, estos magos que iban en búsqueda, para los que sí llegaron a Jesús, eh, pues no se quedan en Jesús, ¿va? ¿Qué invitación da el Papa algo de cómo es el retorno de los magos? Él nos invita, bueno, claro, a ir a adorarle, pero luego dice que en esta adoración se vienen las grandes preguntas, ¿verdad? Del corazón, que también es como esta parte vocacional de este llamado que por lo regular cuando se les llama a los jóvenes, se da un mensaje a los jóvenes, cualquier pastor de la iglesia, pues toca este llamado, ¿no? Vocacional que nos llama Dios. Y él pone sobre la mesa estas grandes preguntas que llegan sobre el sentido de la vida, la verdad, la confianza, la esperanza del mundo. El único capaz de ofrecer una respuesta firme y plena es Jesús. Entonces, claro, en el camino, al ir a adorarle, van a surgir preguntas, van a surgir dudas, pero en él nos va a dar las respuestas. Por eso hay que buscarle, porque Él nos va a dar esas respuestas y nos invita a tomar esas decisiones como los magos, guiadas, claro, por Jesús siempre, en la palabra de Dios y no solo por pasiones, o sea, no solo por cosas pasajeras, cosas que van y vienen, sino guiadas por Jesús. Que estas preguntas, estas decisiones que tenemos, siempre sea Jesús el que nos guíe, así como la estrella guió a los magos y pone el que nuestra guía principal sería la Eucaristía. Les dice a los jóvenes en ese momento, sería la Eucaristía, que es el pan de vida, ¿no? Que nos va marcando el camino, que nos va, que está ahí siempre su presencia humilde en el altar y que nos lleva a decir ese sí sin miedo. Me llama ahí también mucho la atención que retoma esta frase de Juan Pablo II, de que asegura que Cristo no quita nada, sino que lo lleva todo a su plenitud. Es algo que Juan Pablo II lo decía mucho a los jóvenes, bueno, no sé cuántas veces, pero lo decía, y lo retoma Benedicto en esta JMJ diciéndoles que no tengan miedo, insistiendo, ¿verdad? Y pues sí, es normal que dé miedo, es normal que dé miedo responder porque pues son cosas incógnitas, ¿no? Dios siempre nos rebasa, lo que platicamos el otro día, que Dios siempre rebasa nuestros planes, rebasa nuestro pensamiento y pues eso da miedo. Pero él dice que no tengamos miedo como los magos y vuelve a insistir que Cristo no quita nada, sino que todo lo lleva a la plenitud. Y en general, pues ese es el mensaje que da, que a ejemplo de los magos y de los santos que han seguido a Jesús, cuya vida sigue señalando la presencia de Dios y la esperanza del reino, ¿verdad? Entonces, como que sea como un ejemplo para buscar a Dios, para decirle que sí y para ir tomando las decisiones con él. ¿Alguna de las frases con la que te quedes de esta JMJ de Colonia? Me quedo yo con esta de venimos a adorarlo y de que Cristo es el único capaz de ofrecerte una respuesta firme y plena. Y entonces ahora vamos con la siguiente JMJ, que fue en Sydney. En Sydney, Australia. En Sydney, En el Australia. 2008, hace poquito. Ya casi 20 años, ¿no? Y el lema, bueno, no recuerdo el lema como tal, pero se centraba en la venida del Espíritu Santo, la promesa de que el Espíritu Santo vendría sobre ellos y serían testigos de Cristo. En la velada de los jóvenes, en el mensaje, que es como el momento más importante de una jornada mundial de la juventud, ya nos emocionaremos más con la de Madrid,
En este mensaje, el Papa Benedicto XVI les recuerda a los jóvenes que no están solos, ¿no? Esta promesa de que Cristo ha prometido que enviará el Espíritu Santo, retomando esta parte de que no tengan miedo, de que Él los va a plenificar con el Espíritu Santo, y les invita a ser testigos como los apóstoles con esa fuerza que mandó el Espíritu Santo en Pentecostés. No, no es solo esa parte como más bonita o más, ¿cómo decirlo? Como más gozosa, sino que también el recibir el Espíritu Santo o el ser testigos de Cristo también exige una respuesta, también te va a exigir respuestas, te va a exigir caminar con Él, ¿verdad? Caminar, tomar decisiones en Él. Y bueno, también dice que a veces hay que reconocer esta presencia del Espíritu Santo como una presencia silenciosa, ¿verdad? Que tampoco queramos que nos ponga a hablar en lenguas y así, ¿no? Que empezamos a hacer milagros y esta parte, ¿no? Sino que es una parte a lo mejor más silenciosa, pero muy decisiva, porque es cuando si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, es cuando nuestra vida va a ir tomando sentido. Y desde aquí ya empieza a hablar que en medio de un mundo pues herido por la fragmentación, la injusticia, el relativismo, el hedonismo, pues el Espíritu viene a ser esa fuerza y esa respuesta de unidad, de reconciliación y de esperanza, ¿verdad? En el 2008 ya hablábamos de esto y yo creo que ahorita está mucho más, ¿no? Incluyendo ya ahorita más cosas. Y cómo, o sea, retomando cómo va siendo todo un proceso o un camino de fe, cómo ir acompañando a los jóvenes en esta respuesta, o sea, cómo en la de Colonia habla de cómo los magos iban caminando juntos para encontrar respuesta, y a Oquies, o sea, sí, recibirán el Espíritu Santo, pero lo reciben en el cenáculo. También cuando están reunidos en comunidad, ¿no? ¿Cómo va resonando esto de tenemos que buscar ser comunidad? No puede ser en soledad. Que sí tenemos Así que es. buscar momentos de soledad, pero ¿cómo va resonando esto de la comunidad, verdad? Así es, y sí lo insiste el Papa en su mensaje, en la misma velada, él les hace ver que, bueno, nombra ahí algunos mensajes de San Agustín y de algún otro santo, pero habla de que el Espíritu Santo es el vínculo de comunión de la Trinidad, ¿no? O en la Trinidad, ¿verdad? El amor que no pasa y el el don de Dios que sacia la sed más profunda del corazón humano. Entonces, habla de esta Trinidad, de esta comunidad que estamos llamados a vivir, ¿verdad? Que no es aislado. Y dice que allí donde hay amor verdadero, duradero y entregado, ahí actúa el Espíritu Santo. Y habla en este momento también de la importancia de vivirlo en iglesia. Que nos vayamos acompañando todos también de vivirlo en iglesia. Sí hace hincapié en eso el Papa Benedicto. Y también a mí me llama la atención ahorita como en esto del mundo, ¿no? Cómo está el mundo hoy. Se reunieron en oración, pero estaban arriesgados en ese momento, ¿no? Porque había persecución, ¿no? O sea, ellos estaban siendo perseguidos, o sea, traían este miedo de que en algún momento también a ellos los crucificaran. Y entonces era como una reunión arriesgada, ¿no? Ir en contra del mundo, ir en contra, ya estaban como sabían que también a ellos les podía pasar si seguían predicando el mensaje. Entonces, como ahorita también es esa invitación, ¿no? De arriesgarnos, de ser testigos, testimonio, de soltar esto que decías del hedonismo, todo lo que nos invita el mundo, y en oración primero, pidiendo la gracia para poderlo hacer, ¿no? Así es, por eso hay que prepararnos para recibirlo y buscar estas decisiones en él, como nos lo decía, podemos hilar, por ejemplo, en la primera JMJ de tomar decisiones en él, bueno, aquí es ser dóciles al Espíritu, ¿verdad? Nos preparamos para recibirlos y ser dóciles al Espíritu. También, por ejemplo, ahí les comenta de los dones del Espíritu que no son un premio, no son un premio porque he sido buen cristiano, porque creo en Dios, sino que son un regalo gratuito que Él nos quiso dar, pero que sí pide una respuesta, sí pide una respuesta de acogida, que es esta disposición de yo querer que obren en mí, yo querer ser testigo o vivirlos realmente para poder ser testigo. Entonces,
estos dones orientan el testimonio que como cristianos podamos ir dando, y a la vez va fortaleciendo lo que decíamos, este cuerpo de Cristo que nos llama a participar activamente en la iglesia. Estos dones es lo que nos va a permitir ir viviendo en comunidad. Sabemos que el convivir a veces tiene pues sus roces en todos lados, no solo en la vida cristiana, ¿no? En todos lados, porque somos humanos, pero también es muy lindo convivir, o sea, es muy aburrido, dirían mis sobrinos, de estar solos todo el tiempo. Entonces el Espíritu Santo es el que permite que se dé esta participación activa de una manera efectiva, de una manera amorosa y para estarnos renovando constantemente en el Espíritu Santo. Ok, ¿con qué frase te quedas de esta JMJ en Sydney? Dejarme moldear por el Espíritu Santo. ¿La de Colonia cuál fue? Que solo en él encuentro respuestas plenas. ¿Solo en él encuentro respuestas? Plenas. ¿Y en la de Sydney es? Dejarme moldear por el Espíritu Santo. Cuando has encontrado plenitud, dices, bueno, por él sí me dejó moldear. Sí, y bueno, les insiste ellos que en lo cotidiano, ¿no? Esta parte que decíamos, no buscar esta parte pasional o sí, no, luego a veces en los retiros o en estas experiencias masivas, pues hay muchas emociones y así, ¿no? Y pues se siente muy bonito y todo, pero en lo cotidiano, ¿no? En el día a día. Él invita mucho a eso, a dejarse moldear y vivir, dar testimonio en lo cotidiano. A veces queremos experiencias extraordinarias en todo, ¿no? Ahorita el joven también estás buscando esto es que quiero vivir la experiencia, ¿no? Y buscan probar cosas nuevas, de sabores, de olores, de ir a X viaje, es que hay que vivir la experiencia, ¿no? Pero, y lo cotidiano, cómo hay experimento, esta alegría de vivir, esto. Así es. Y ahora vamos a empezar la más especial, ¿va? Porque La última que él presenció. y nosotros la primera, y nos fuimos hasta Madrid a encontrarnos con millones de jóvenes, pero sobre todo con el mensaje que nos tenía preparado el Papa Benedicto XVI. ¿Qué nos puedes compartir de esta jornada? Puedes empezar por un mensaje o puedes empezar más bien por tu experiencia, de eso de verlo, porque todo el mundo es como si fuera un artista, todo el mundo quiere ver al Papa, pero ¿por qué? O sea, ¿qué se experimenta ver un Papa? Es un fenómeno impresionante desde el ver a la gente, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en la tele, ¿no? Cuando las veías en la tele, pues no sé, es como un fenómeno, ¿no? Que hasta no católicos buscan la figura del Papa y lo reúnen, ¿no? O ahora tenemos lo más cercano que hemos vivido con la elección, bueno, con la muerte de Francisco y la elección de León XIV. Pero para mí fue muy emocionante, más que el viaje en sí, la experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud. Yo tengo la firme creencia de que todo joven debería vivir una vez en su vida una Jornada Mundial de la Juventud, porque es una experiencia única, es un parteaguas en tu vida definitiva. Yo lo podría decir que sí es una parte que marcó mi vida y que le puso cierto rumbo. Me puse a ver estos días, fotos, no sé si tú te pusiste a ver fotos por ahí, Rocío, o recordaste, pues estaba leyendo los mensajes para poder comentarlos y no fue como inevitable que se me llenaran los ojitos de lágrimas y querer llorar en ciertos momentos, porque todavía siento que lo oigo así, y digo, en esta parte que luego a veces unos decían, no, es que Juan Pablo era más carismático, más así, no sé yo qué sea cada papa, lo que yo sé que es cuando Benedicto pasó, yo sentí la presencia de Dios, se sentía algo extraordinario y se sentía no solo en él, sino en todos los que estábamos ahí, se sentía así una unidad impresionante como un Pentecostés. Lo vimos pasar varias veces en la velada en Cuatro Vientos, mucho más cerquita, y es una cosa que todavía la tengo aquí, o sea, cierro los ojos y la tengo aquí y lo vuelvo a sentir así todo como era, no Benedicto, la presencia de Dios en él. Se sentía impresionantemente. Yo no sé cómo lo recuerdes tú. Sí, o sea, a mí también lo que me impresiona es que él ya era mayor, ya estaba enfermo, ya se veía que su paso era más lento. Cuando lo vimos caminar en el Via Crucis, que también era un
un altar más cercano a la gente, porque en Cuatro Vientos era una majestuosidad que lo veíamos como un alfilercito, ¿no? Lo vimos pasar en el papamóvil, pero ese sentido de entrega, de que aún en mi cansancio, el decir, aquí estoy, o sea, es como ese Jesús que dice, Señor, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Como, o sea, mí, para mí ese cansancio, como decir, pero aquí estoy, Señor, respondiéndote, pero no solo por responderte a ti, ¿verdad? Porque, sino queriendo amar a todos estos jóvenes que están aquí, queriéndoles mostrar que tú los amas y por eso estoy aquí. Y como decía al inicio, ¿no? Que solo sin palabras, el verle cansado, pero que ahí estuviera. Y sí, o sea, pues su rostro muy alemán, ¿verdad? Pero esbozaba una sonrisa. Tu rostro no era de acongojado, de fastidiado, y eran multitudes, ¿no? Y es como los movimientos multitudinales, ¿no? En un concierto, en un así, todo esto de ir pasando y, por ejemplo, él ir caminos o sea, cuadras y cuadras en el papamóvil saludando y luego llegar y caminar al altar y así, ¿no? Él pues supongo que como los otros papas, yo a Juan Pablo no tuve la fortuna de conocerlo en persona, a Francisco sí, pero igual dispuesto, ¿no? Y como dices, no se le veía una cara de enfermo, una cara de ya me quiero ir, estoy cansado. No, 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 él ahí dispuesto y entregado y como tú lo dices, con esta pasión de decir, Señor, déjame mostrarles cuánto los amas, que eres un Dios cercano, que estás aquí con ellos, o sea, más bien eso es como lo que transmitía. Yo ya les platico mi experiencia así como más impactante en la JMJ, igual que Lucía, sí, esta experiencia de iglesia, de ver como este Pentecostés que pedía en la jornada pasada, o sea, creo que pasa en cada JMJ de que cada quien habla su idioma, pero cómo nos entendemos, ¿no? Vibramos, se siente esa energía de iglesia, estando en Cuatro Vientos, que es un terreno muy, muy, muy grande donde entrenan aeronaves del ejército. Creo que fuimos más de 2 millones de jóvenes que estábamos, pero era un mundo, ¿no? O sea, era una pequeña ciudad ahí que incluso tuvimos que caminar cuadras y cuadras y cuadras porque tuvieron que cerrar metro, el transporte público tampoco ya no pasaba porque nosotros eras como un río de jóvenes caminando hacia Cuatro Vientos. La gente española también muy acogedora, la verdad, los españoles tienen este sentido hospitalario de acoger al peregrino muy, muy marcado. El calor era Estamos en pleno muchísimo. verano. Ajá. O sea, sí nos podía dar insolación, porque incluso luego pasaban pipas con agua y te empapaban, literal, ¿va? Para que no Porque te estábamos diera. en medio de la nada, o sea, no, ni un Era como un arbolito que te desierto, cubriera. pero después del calorón de la mañana, en la noche se vino una tormenta, aire fuerte, lluvia, y entonces el Papa, ya mayor, enfermo, en donde iba a hacer la velada, no estaba techado, donde él iba a estar con el Santísimo, y entonces pues no lo sacan, se suspende la velada, O sea, y no sí das un olviden, mensaje, pero no sacan al Santísimo. no, da un pequeño mensaje, nada más. Ujú. Pero luego ya la iban a suspender y a mí lo que me impactó es que como que, o sea, ya después salen las noticias de que dice, Santo Padre, pues nos vamos a retirar porque así no se puede llevar a cabo la velada. Y él dice, no, 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 o sea, ellos se van a quedar aquí. Si ellos permanecen, yo permanezco. Permaneció ahí, permaneció ahí con nosotros. Y yo quisiera hasta leerles ese pedacito que a mí es lo que me retumba y ahora que lo leí así que yo las palabras que tengo así más del si ellos se quedan yo me quedo con él. Hemos vivido, queridos jóvenes, hemos vivido una aventura juntos. Esos me resuena y les quiero leer esa frasecita que es justo este momento donde dice Rocío, da un mensaje breve, se viene la tormenta, lo resguardan, nos tratamos de resguardar todo porque el viento era impresionante, nos tapamos como pudimos. Recuerdo yo una foto con un paraguas y el paraguas ya haciéndose así todo feo, entonces como los sleepings, como pudimos nos cubrimos. Pues cuando se calma un poquito, que le dan oportunidad al Papa de salir, dice esto, queridos jóvenes, hemos vivido una aventura juntos, firmes en la fe, que era el lema de esa JMJ, firmes en la fe en Cristo, habéis resistido la lluvia. Entonces él aprovecha esta experiencia para darnos un mensaje
Y dice, antes de marcharme, deseo dar las buenas noches a todos, que descansen. Dice, gracias por el sacrificio que estáis haciendo y que no dudo ofreceréis generosamente al Señor. Nos vemos mañana, nos íbamos a ver en la celebración eucarística. Dice, os espero a todos y les doy las gracias por el maravilloso ejemplo que habéis dado. Igual que esta noche, con Cristo podréis siempre afrontar las pruebas de la vida. No lo olvidéis. Entonces utiliza esta experiencia para decir, resistimos la lluvia, nos quedamos aquí por Cristo, firmes en la fe con Él. Dice, así en su vida, se van a ir al ordinario, así en la vida van a resistir las tempestades y lo que les llegue. Entonces esa frase yo la tengo así aquí. Creo que hablando de que su mensaje es actual, ¿no? Sí. ¿Qué lluvias estamos viviendo ahorita en nuestra vida? ¿Qué tempestades estamos viviendo ahorita? Pero cómo hay que permanecer en Cristo, ¿no? Y por Él permanecer. Yo, de la homilía de la misa de envío, o sea, cuando ya es el cierre, o sea, al otro día después de la velada, él ahí menciona varias preguntas que nosotros nos podíamos hacer como jóvenes. Dice, ¿qué os dice el Señor? ¿Qué te pide el Señor con su mirada de amor? ¿Cuál es su designio para ustedes? ¿Cuál es nuestro camino? Y él decía, todas estas preguntas son interrogantes que no nos deben angustiar, sino que al contrario nos deben liberar y llevar a la verdad de nuestra vocación. O sea, él nos está invitando ahí a cuestionarnos, así empezar este camino vocacional, a no detenernos por el miedo, sino empezar a cuestionarnos, que a veces pensaríamos que todo esto de las preguntas nos va a aturdir más, pero no, al contrario, nos va a empezar como a liberar. Y yo me quedo porque también esa vez retoma esta parte de quién dicen ustedes que soy yo, que es también una de las primeras preguntas que nos debemos de cuestionar para ir tomando decisiones, para ir liberándonos, porque a veces queremos tomar una ruta, un camino, respondiéndole a Jesús y ni siquiera sabemos quién es Él, ni siquiera nos hemos hecho sus amigos, que es una de las preguntas principales que nos debemos hacer y nos dice que es lo por donde debemos empezar a hacernos sus amigos y poder responder quién es Jesús para mí, no para el mundo, no para los demás, para mí quién es Jesús. Y retomando específicamente lo vocacional, ¿verdad? En la homilía de la vigilia, en esta donde hubo viento y así también, él decía que Jesús nos amaba, pero también nos seguía llamando por nuestro nombre. Dice, queridos jóvenes, Dios los ama con un amor eterno e incomparable y también los llama por su nombre. ¿Cómo responder a este amor? Pueden hacerlo de modo auténtico, solo si se dejan atraer por Dios, si dejan que el Espíritu Santo los transforme, si decís sí a Cristo. Y retomando que la vocación no estamos hablando solo del sacerdocio, la vida consagrada, sino esta respuesta de querer que, decíamos en lo ordinario, que mi vida trascienda, que mi trato con los demás, que lo que quiero hacer por esta sociedad, mi trabajo, mi estudio, todo, vaya construyendo ese reino de Dios, esa comunidad en la que Cristo soñó. Así es, y hilando con esto que dices de esta comunidad que Cristo soñó, vuelve a retomar esta parte de ser iglesia, que es un papa que lucha mucho por la unidad de la iglesia y lo insiste también mucho con los jóvenes, que caminar con Cristo es caminar dentro de la iglesia, que responderle a Cristo es también responder en la iglesia o junto con la iglesia, ¿verdad? Que no es como esta estructura que luego hay un tiempo de juventud como medio rebelde, que nos rebelamos contra las estructuras, no, sino es que con esta comunidad, con este pueblo de Dios que avanzamos en el camino hacia Él, ¿no? Que avanzamos juntos y lo retoma en esta jornada de la juventud, no recuerdo si fue en la velada o ya el domingo, que les hace ver que también como jóvenes hay que amar a la iglesia y caminar dentro de ella, y les dice que para crecer en esa amistad con Jesús dentro de la iglesia, nos señala algunos medios, que yo aquí enlisté algunos, que es participar en la Eucaristía, eso nos va a ayudar a ir discerniendo nuestro caminar y viviéndolo con Cristo, ser amigos de Cristo, acercarnos frecuentemente al sacramento de la reconciliación, a veces nos resistimos, pero hay que acercarnos,
orar y meditar con la palabra de Dios e integrarnos a las parroquias, a una comunidad, algún movimiento, algún grupo juvenil, para poder ir haciendo este sentido de comunidad y tener esta, pues sí, comunidad, vaya, que nos vaya acompañando en nuestro camino. Digo, o sea, sin comunidad no hay seguimiento. Difícilmente vamos a avanzar sin comunidad. Bueno, hace poquito también en diciembre, las hermanas Oblatas de Santa Marta me invitaron a un panel vocacional, ¿verdad? Que compartían varias. Entonces yo hablaba que un poquito, una parte que se complica en algún instituto religioso o del que sea, a veces es la convivencia entre las hermanas. Yo reflexionándolo estos días en mi casa, pues también con los hermanos a veces no es tan fácil, ¿verdad? Pero nos amamos. Y entonces la hermana decía, pero la comunidad te salva. Y a mí se me quedó mucho esa frase y decir, es cierto, es cierto. Ahí en todas partes hay diferencias, pero en el amor, en el sentir, pues nos vamos ayudando, las vamos sobrepasando, las vamos comprendiendo unos a otros y avanzamos juntos. Entonces, en lugar de caerme, de derrumbarme, juntos nos vamos avanzando, ¿no? Y decía la hermana, la comunidad te salva. Entonces, por eso el Papa invita a vivir esta experiencia de comunidad desde, no solo al elegir una vocación específica, sino en tu caminar en la iglesia, en tu caminar hacia Cristo, responder en comunidad o al lado de una comunidad. Y pues bueno, hoy hemos querido recordar cómo Benedicto XVI, su mensaje sigue siendo muy actual, sigue hablando a los jóvenes. Quisiéramos cerrar no solo con los mensajes de la JMJ, sino que él también tiene mucho, o sea, publicó muchos libros de teología, pero él era una teología, muchos a veces pensamos que fue muy intelectual, muy complejo, pero también tiene libros que nos ayudan a ver este Jesús muy cercano, este Jesús que nos ayuda a encontrarnos con una persona, ¿verdad? No con un concepto. Y entonces, ¿de algún libro, Lucía, nos quisieras comentar algo? Sí, yo les quiero recomendar uno en particular, tiene varios, ¿verdad? La serie esta de Jesús de Nazaret que nos presenta la cristología como de una manera, como tú dices, cercana, más comprensible, no tan de esta teología tan elevada, ¿verdad? Sino que conocer a Jesús, hacerte tu amigo y ver que es un Dios cercano. Yo les quiero recomendar este que se llama Dios está cerca. ¿Por qué merece la pena seguir a Cristo? Es un libro completamente vocacional donde Benedicto nos quiere presentar a un Dios no como un ser lejano, como algo abstracto, sino como alguien que está realmente ahí cercano a nosotros en cada momento de nuestra vida y nos va invitando a discernir, o sea, nos va guiando para ir discerniendo por qué vale la pena decirle que sí, por qué vale la pena seguirle. Y tiene 3 temas centrales, que es la cercanía de Dios hacia nosotros, que Él está ahí con nosotros, que no es un Dios distante, como algunos ven a Dios, ¿verdad? Esta figura de que, pues sí, hay un Dios allá lejano que ni nos pela, no, sino que es un Dios que está presente, que está activo en la historia humana y que está presente principalmente en la persona de Jesús. Es lo primero que nos quiere hacer ver. Después esta respuesta humana a esa cercanía, o sea, Dios se hace presente y pues hay que darle una respuesta. Habla de esta vocación cristiana que nace de reconocer esta presencia de Dios y de dar ese sí personal, que el sí es personal, aunque estemos llamados a vivirlo en comunidad. Nadie puede responder por ti, solo tú le puedes responder al Señor y entonces nos hace ver qué implica seguir esta vida en Cristo diariamente, no solo como creyente, ¿verdad? No basta con creer en Dios, sino como un discípulo fiel de Él. Y por último, habla de este seguimiento de Cristo como un camino de vida, ¿verdad? No solo en una vocación específica, sino en nuestra vida cristiana, como un camino de vida. Benedicto XVI nos insiste en que seguir a Cristo no es un ideal ético, no es una cuestión moral, sino que es una llamada a una relación íntima con Él que transforma toda la existencia humana. Y bueno, tiene, como les decía, un gran énfasis vocacional, que si está en un momento de discernimiento, ya sea una vocación específica o en algún momento de su vida que quieren como darle más camino a su vida cristiana,
marca esto la vocación como una escucha a la cercanía de Dios, que les decía, ir reconociendo, nos va haciendo preguntas de cómo ir reconociendo a Dios en nuestro día a día, cómo responderle, y esta relación, este compromiso que implica, ¿no? Cómo comprometerme yo con Dios también. No solo sentirlo, sino yo responder con compromiso y entonces lograr esta transformación interior para seguir. Entonces les recomendamos este libro. Si nos repites el nombre. Se llama Dios está cerca, ¿por qué merece la pena seguir a Cristo? Es completamente vocacional. Está cortito porque es de letra grande y así, entonces no está tan largo. Pues bueno, hoy hemos querido recordar cómo Benedicto XVI, su mensaje sigue siendo muy actual, su mensaje vocacional sigue siendo actual, nos invita a la escucha, al encuentro no con un concepto, sino con una persona, al encuentro con Cristo, a buscar la verdad y a no tener miedo. Y si eres joven y te estás preguntando qué hacer con tu vida, pues este mensaje es para ti. Te damos las gracias por acompañarnos en tu podcast Sintonía Vocacional. 2 voces, un llamado. Si este episodio resonó contigo, compárteselo a aquellos que crees que les puede ayudar y te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego. Bendiciones.